Te damos la bienvenida a Café, Libro y Algo Más, una tertulia quincenal creada por la Asociación Internacional de Escritores AIDE, en donde compartiremos contenidos de interés general e inspiradores para la creación literaria. ¡Comenzamos! Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva edición de Café, Libro y Algo Más. Hoy con un tema muy especial, el Día del Padre. No en todos los países se celebra el Día del Padre, ¿no? Y nuestro tema, el Padre, muchas veces señalado, pero pocas veces destacado. Así que le doy la bienvenida a Jorge Veracruz y a Oscar, que nos acompañan el día de hoy. Hola, hola a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Claro que sí. Bueno, y quien les habla, Claudia Pérez. Y vamos a iniciar justamente hablando de las fechas, ¿no? Estábamos aquí previos al inicio del podcast que no son las mismas fechas en todos lados. En Colombia se celebra efectivamente el 18 de junio y por aquí, por estos lados en Canadá, también se celebra el 18 de junio. No sé ustedes qué información tengan al respecto de la celebración del Día del Padre. También aquí en Estados Unidos igual. En realidad, en todos los países católicos, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, porque es el Día de San José. Por ejemplo, es en Bolivia, en España también sé que es así. Sin embargo, aquí en Suecia se celebra el Día del Padre el segundo domingo del mes de noviembre. Bueno. ¿No? Y sé que, digamos, en otros países como en Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, se celebra el primer domingo de septiembre. El Día del Padre está diseminado por diferentes meses y por diferentes lugares. Bueno, ¿y de dónde viene esta celebración del Día del Padre? Bueno, como decía, para los católicos es por el Día de San José. Ahora, ¿de dónde sacaron el Día de San José? No tengo la menor idea. Porque bueno, parece ser que el Día del Padre nació después del Día de la Madre o al mismo tiempo que el Día de la Madre para complementarlo, ¿no? Y era la idea de justamente, eso fue para el siglo pasado, en realidad no es una celebración muy antigua, y la idea era empezar a darle la importancia que tenía el padre dentro de la crianza de los niños, ¿no? Porque eventualmente el papá salió de casa, se fue a trabajar y como que hubo una confusión dentro de esos roles y digamos se podría hablar que en muchos hogares existía el papá que llevaba el dinero a la casa, pero no existía el papá como tal, como papá, ¿sí? Él delegaba esa función en la mamá. Esta celebración viene justamente a reforzar un poco hacer caer en la reflexión de la importancia que tiene el papá dentro de la crianza misma de los hijos, ¿no? ¿Qué opinión o qué observación tienen al respecto ustedes? Yo pienso de que esto de involucrar al padre dentro de la educación de los niños es una cuestión cultural de tiempos modernos. Con el recorrer del tiempo se ha cambiado la expectativa que se tenía del padre, ¿no? Porque en la antigüedad lo que esperaba del padre era que sea capaz de soportar económicamente a la familia, ¿no? Era el que daba el sostén a la familia. Ahora, en primer lugar, por la liberación mismo de la mujer, con que la mujer también ahora aporte económicamente, entonces se ha tratado de nivelar esto y culturalmente, ¿no? Ahora los hombres también comparten, digamos, las tareas domésticas que antes eran exclusivas de las mujeres, ¿no? Entre ellas el cuidado de los niños, o sea que recién se está dando esta figura de padre como criador de niños, porque antes esa tarea era exclusivamente De las de las mujeres. mujeres. De hecho, en las culturas indígenas uno lo ve así, ¿no? El hombre es proveedor de alimento y él se iba a cazar, pero el hombre tiene un rol o tenía en ese momento un rol muy importante dentro de la familia y era el rol de la protección. El hombre se encargaba de proteger su hogar, de que sus niños y que su esposa estuvieran bien, ¿no? Era otra manera de organizarse. Ese es el principio del patriarcado, o sea, que el hombre es el que tiene que defender su castillo. No, en cierta manera, eso implica también de que el hombre es el dueño el hogar es del hombre, o sea, que la mujer y los niños son parte. Fíjate que hablando de eso, hay un psicoterapeuta que ya murió hace 2 años, Bert Hellinger, que fue el que diseñó, digamos, toda la teoría de las constelaciones familiares. Y él dice que justamente eso fue lo que degeneró el hecho de que la mujer se liberara y soltara sus hogares.
hogares, el hecho de que se generó un desbalance entre el hombre y la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre veía, la mujer se hacía cargo de casa, pero lo que tú estás diciendo es claro, de alguna manera lo que se hizo fue que el hombre se volvió el jefe de la casa y no se mantuvo el balance entre mujer y hombre, que finalmente es lo que debería ser en las familias, ¿no? El machismo muchas veces llegó al punto de anular las mujeres, inclusive hoy en día uno lo ve, por ejemplo en organizaciones sociales, cuando a los hombres no les gusta, por ejemplo, que las mujeres tengan la dirección, o sea, ponen por encima de eso su sentimiento patriarcal y así pueden llegar a destruir empresas, asociaciones, no sé, organizaciones, inclusive iniciativas, ¿no? De las cuales se pueden generar pues muchísimas cosas, pero que ese sentimiento de sentir que la mujer sobrepasa es complicado. Ahora, ¿qué pasó con la mujer? Se salió del hogar y la familia necesita a la mujer, lo que hablábamos para justamente el Día de la Mujer, ¿sí? Ella es la que tiene sus hijos en las entrañas, la que los trae al mundo y la que los cría naturalmente, ¿m? Con la colaboración del hombre. Pero pienso que el papel del padre es muy importante y la celebración también es muy importante. Sin embargo, uno sí debe, como decía Bert Hellinger, tratar de mantener el balance entre los dos. Dar proporcionalmente, no estoy hablando de plata, dar proporcionalmente en compromiso y esfuerzo, ¿no? Hay una cosa de que posiblemente esa persona a la que refieres, y me parece que tú también tienes algo que se llama el sesgo del mundo justo. Probable, Ya que, sí, claro. la verdad es de que eso no existe, en la realidad es cruda. Y entonces, lo que pasa es de que el patriarcado, el sistema que vivimos desde hace 5.000, 6.000 años atrás, este sistema ha sido colocado casi a la fuerza y las mujeres calladitas a obedecer, porque es un sistema violento, ¿no? Lo que había antes de ese sistema posiblemente era otra cosa. Somos animales que tenemos digamos, podemos cambiar nuestra cultura y se tenía otra cultura. Y ahora lo que se está haciendo realmente es evolucionar culturalmente. Se está queriendo cambiar el patriarcado por una situación más justa, en la que, digamos, es por eso de que al hombre se le está dando tareas que culturalmente No no eran, no. eran de él desde hace poco, o sea, 50 años atrás no era Y así. las mujeres salieron a asumir roles de hombres, ¿sí? Oh, Jorge. Sí, sí, en todas las sociedades cada individuo tiene cierto rol. Eso es, en un sistema productivo uno siembra, uno cosecha, otros transforman el grano en pan, etcétera, por decir un ejemplo. Y en la estructura familiar había existido anteriormente el rol donde el padre era el proveedor y el que formalmente representaba la disciplina en dicha familia, y la madre era la que educaba, la que alimentaba, la que vestía, la que cuidaba a los niños a diario. En la sociedad moderna, por causa de que la mujer ha tenido que salir a trabajar, porque a lo mejor porque no completan el dinero suficiente al mes o porque simplemente quieren desarrollarse profesionalmente, estos roles han sido alterados, y creo que esto ha sido en detrimento en la educación de los hijos, porque ahora los hijos muchas veces están menos tiempo ya casi con ningún padre, están a manos de educadores o de los sistemas que proveen el cuidado de los niños. Entonces eso ha distorsionado un poco los roles reales que tenían anteriormente. Entonces no sé hasta qué punto sea positivo o negativo, pero es un hecho que han cambiado estos roles. Verita, queremos oírte. Bueno, yo considero, a veces me pregunto si ese rol de la mujer como madre en el hogar hubiera sido el rol del hombre, entonces hubiera sido diferente. O sea, si el hombre hubiera sido el que hubiera tenido los hijos. Por ejemplo, en el reino animal hay algunos que alternan el sexo, como el caballito de mar y eso, el hipocampo. Entonces, tal vez eso ha definido un poco el matriarcado y el patriarcado en ciertas épocas, porque, como decías tú, Claudia, hace un tiempo, y tú también, Jorge, hace un tiempo para acá, en la época moderna, pues todos estamos de acuerdo con eso, ya se requiere que la mujer salga pues a trabajar porque no alcanzan pues o sea, la economía se ha vuelto que realmente los dones a trabajar, y los mismos hijos cuando cumplen mayoría de edad pues ya tienen también que salir a trabajar. No era como en mi época pues que un hijo se quedaba hasta los 30 años en la casa
mantenido por el papá. Entonces, yo considero pues que también en algunas, yo realmente en el campo laboral de entrevista y eso no estoy muy al tanto, no sé tú, Claudia, o en los países donde ustedes están, pero yo considero que todavía hay cierta discriminación en las compañías cuando tú eres entrevistada como mujer y te piden, bueno, soltera, casada, y en ese momento te das cuenta si tienes hijos o no. Pueden discriminarte y si esta mujer tiene hijos, es una mujer que va a estar pidiendo permiso para decir, que mi hijo se enfermó, que lo tengo que llevar al médico y eso. Y todavía lo siguen delegando a la mujer en vez de pensar que el hombre también que trabaja puede decir, bueno, pido permiso hoy para llevar a mi hijo al médico. Entonces yo no sé ustedes que están en el campo laboral todavía si eso se siga dando o haya esa discriminación. Yo digo que el factor materno ha influido mucho en que la mujer se haya quedado en casa. Hoy se despertó y se ha liberado la mujer de esto y también con las ayudas que hay para antes se le llamaba violencia de género, hoy se le llama violencia doméstica. Entonces las mujeres llegó a un punto en que con la información pues digo, no, yo tengo que salir de la casa porque este hombre me va a matar. O sea, si sigo aquí. ¿Por qué? Porque como tú estás en la casa, el hombre llega cansado de trabajar, llega esto, y si es el único el que trabaja, entonces llega con eso, o abusa del alcohol y ya llega, tú sabes, todas esas cuestiones que implican la violencia doméstica. Entonces, no sé en el campo laboral, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se está dando esa discriminación todavía? Pues fíjate que en Canadá han hecho estudios y sí, aún sigue habiendo, digamos, discriminación cuando se trata de hombre o mujer. No tanto por el hecho de ser mujer porque tiene hijos, porque aquí, especialmente en la provincia de Quebec, se trabaja muchísimo esto de la flexibilidad con los hijos. De hecho, aquí hay con YEDE o con yeso se llama, es como el posparto, el tiempo de maternidad también lo tienen los papás y uno se lo puede dividir, se puede la mitad la papá y la mitad la mamá. O sea, pero en cuanto de salarios sí hay discriminación, o sea, las mujeres les están pagando por debajo de los hombres y pues digamos que el gobierno sigue trabajando en función de eso. Y me haces acordar a mí de una historia que yo tuve alguna vez. Yo fui una madre que, digamos, paró su trabajo para dedicarse a sus hijos 3 años y cuando ya volví al mercado laboral pues yo me puse a buscar empleo y efectivamente fui a parar en un lugar en donde la entrevista que me hicieron fue esa directamente, bueno, ¿y tiene niños? Y literalmente me dijo el señor que me estaba entrevistando, porque no es que con los muchachitos usted empiece a pedir permisos, que el médico, que la mamá, que no sé qué, que se enfermó, yo no podía creerlo, ¿sí? O sea, una cosa es el rol y otra cosa es la posición que yo estoy poniéndome, o sea, como la posición de poder que yo estoy asumiendo con el rol, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, que fue lo que hizo salir a las mujeres de la casa, porque desafortunadamente quedaron en desventaja por la parte económica, porque nuestro mundo se mueve con la economía y en ese momento empezaron a haber de alguna manera sometimientos, ¿no? Entonces, la violencia económica, el hecho de por ejemplo, no permitir que salieran a estudiar o no permitir, bueno, desarrollar de pronto un negocio, bueno, muchas cosas, eso lo vimos de pronto en la generación pasada. Ahorita estamos en una transformación. El rol creo que corresponde a la manera de organizar y la manera de organizarse corresponde a cómo está la sociedad organizada y pues nos toca acomodarnos a eso porque no hay otra manera. Entonces, si traemos creencias de que el hombre manda y que la mujer y que son mejores o peores, pues eso lo único que va a generar es un desbalance y va a generar un conflicto a nivel familia, que es lo que finalmente toca proteger, ¿no? En el sistema laboral a mí algo que realmente me parece como ridículo, porque en el ánimo de compensar o de ser justos o modernos, después de que una mujer tiene su hijo, le dan un periodo para que esté con él, no sé cómo le llaman, el periodo de maternidad o Sí. posparto, no sé, en algunas partes es de semanas o incluso de algún mes, no sé, se hace tan ridículamente corto ese espacio porque un niño requiere de los cuidados maternos, al igual que del padre también. Yo creo que por lo menos un año, 2 años para que tenga un desarrollo, pues se puede decir, congruente con lo que deben de ser los papeles de los padres. Y sí, se me hace extremadamente corto el periodo y después de ese periodo volver al sistema laboral, alimentar al niño definitivamente amamantándolo, pues ya no va a ser posible. Entonces todo eso me parece que hemos estado descuidando en el afán de ser productivos en las industrias y laboralmente. Pues mira, respecto a eso,
la última vez que estuve yo en Colombia, tuve la oportunidad de hacer un tour en una fábrica muy importante de electrodomésticos. En Colombia, tú sabes, Claudia Seb es una fábrica de electrodomésticos en Medellín. Fue fundada en Medellín y actualmente el dueño todavía asiste a la fábrica y tiene 104 años. Entonces yo hice el tour, es una fábrica, pues esto es un imperio, ya esto empezó de hacer parrillitas y ya. Total, lo que yo vi allí que me pareció muy interesante a la entrada de la fábrica, así al lado de la portería, porque claro, entramos con permiso especial y todo eso a cualquiera no se lo dan por medio de un primo que trabajó allí. Y a la entrada de la fábrica hay una casita pequeña y dije yo, ¿y esta casita qué hace aquí con unos dibujos infantiles y todo de hacia la entrada? Me dijo, esta casita es para las madres que acaban de tener sus hijos, puedan seguir trabajando, vengan y alimenten los bebés acá. Y dije, no te puedo creer, sí. Y ahí tienen su casita y ahí van y alimentan, no alimentan los bebés, hacen lo que hacen un pump, pues, entonces tienen la leche materna durante el día para llevarla luego a la casa y dejan en la casa, pues, con quien quedó el bebé, ¿no? O le dejan en la nevera o lo que sea, o sea, yo me maravillé, dije, esto es realmente avanzado, porque la mujer siguió trabajando. Se dan cuenta de la justicia que tiene la sociedad con el hombre. Estamos hablando del Día del Padre y terminamos hablando de la madre. No, Estamos hablando de amamantar. Pero que es la igualdad de que allá a la mujer se le está dando derecho porque el padre era el único antes que era fuente de sustento. Pero me encanta la reflexión de Jorge porque sí, efectivamente, ¿no? Los hombres se quejan que el Día de la Mujer todo el mundo, ay, la mujer, sí. Y el Día del Hombre, nadie. Pero tienes razón, o sea, en realidad hay que buscar justamente ese balance, ¿no? Y esa aceptación de que la sociedad ha cambiado. Pienso que es muy benéfico para la familia que el padre se involucre dentro de la crianza de los hijos, que se, digamos, más en una construcción de conjunto, ¿no? Que no sea solamente el proveedor. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo creo que inicialmente ese concepto existe, pero de pronto se perdió, de pronto se delegó todo en la mamá. Entonces, bueno, es una percepción finalmente. ¿Qué es importante? Que el padre vuelva a casa. ¿Qué es importante? Que él enseñe desde su propia perspectiva, porque las mujeres pensamos de una manera, los hombres obviamente piensan de otra y tienen también muchísimo que aportar. Y que debemos organizarnos conforme a como la sociedad nos está, digamos, está establecida, pero organizarnos por el bien de la familia antes que por el bien de la empresa, ¿no? Oscar. Se ve tu sesgo de justicia. Es de que vivimos en una sociedad justa y no es la verdad no es así. Lo cierto es de que el patriarcado es un mundo donde los que dominan son los hombres y es algo real y tangente. Y digamos, los cambios culturales que estamos realizando de a poco y bastante lento, nos está llevando a construir una nueva cultura que posiblemente sea más igualitaria que la cultura que estamos viviendo ahora. Ese al menos parece ser nuestro objetivo, pero en realidad no podemos decir nada de esa cultura que estamos construyendo porque no la conocemos, no la vivimos todavía. Y yo te digo porque vamos a comparar la cultura que se vivía antes de la imposición del patriarcado. No sé si conocen cómo vivían los hombres prehistóricos, antes de que se conozca la escritura, porque en ese entonces se vivían en pequeños grupos, no eran grupos grandes, eran grupos pequeños nómadas que iban de un lado a otro y por lo general eran familias, eran hermanos o familiares muy cercanos los que iban en grupo y entonces la reproducción se daba en los cruces que se tenían, los encuentros que se tenían cuando dos grupos nómadas se encontraban, posiblemente tenían intercambio de productos y qué sé yo, o sea, un trueque, hasta una fiesta y ahí se podía dar la reproducción y luego se iban. Entonces los niños nacían sin padre, no había padre. La figura masculina más cercana que tenían los niños era posiblemente la del tío, del tío, la familia de su mamá, ¿no? Y esa era una época matriarcal, porque la familia la define la madre. O sea que cualquier niño está seguro quién es la mamá, o sea, la mamá sabe que es su hijo. El padre no puede ser eso, a no ser que haga una prueba de ADN, ¿no? En realidad, biológicamente es así. Sabemos quién es nuestra mamá, pero nuestro papá, solamente nuestra mamá lo sabe. ¿Quién es? Es la verdad, Ay, ¿no? me hace acordar Y el dicho de Verita. Sí, ¿Qué? sí. Sí,
¿Cómo es que es el Que eso, que, así me crié yo diciendo que no, la madre era la que importaba y que pues a pesar de tener un padre ejemplar, nosotros en mi casa, pues que como ninguno, siempre se decía eso, pero de hay que un dicho que que madre solo hay un, ¿cómo es? Que madre solo madre solo hay una y padre es el cualquiera. padre es cualquiera. O, o creo que también había hijos de mis hijas, mis nietos serán hijos de mis hijos, solo Dios lo sabrá. No lo sabrá. No, pero es que es una cuestión que es biológicamente funcionamos así. Obviamente que, digamos, por parecidos, rasgos y qué sé yo, uno puede sospechar de que, sí, es mi nieto, porque se parece a su papá, digamos, por decir algo, ¿no? Pero Mm. en realidad, digamos, lo que esa cultura favorecía era el matriarcado, porque las familias estaban alrededor de la madre, la matriarca, ¿no? Sí. Los hombres eran como que aparecían para los encuentros esos nada más. Siendo nómadas, descubrimos que podíamos sentarnos en algún lugar y quedarnos durante largos periodos. Comenzamos a ser sedentarios. Y cuando vino la cuestión del sedentarismo, vino también la cuestión de la propiedad. Y ahí vino el patriarcado. Y ahí vino el hombre, dijo, ahora esta mujer es mía. O sea que la cuestión esa de que el sexo, que antes era más o menos casual, ahora se volvió en un asunto exclusivo. Y las mujeres eran propiedad del hombre. Y así está en toda la cultura patriarcal que tenemos es Es así. verdad. Y es esa cultura la que queremos Eh, cambiar. Queremos cambiar a una cosa que sea, digamos, más equilibrado, pero ¿hasta dónde se puede hacer ese equilibrio? O sea, porque, digamos, yo he visto, yo soy muy feminista, ujú. pero no soy feminista de las feministas de hoy en día. Yo soy feminista clásico, digamos. Porque, digamos, encuentro gente que, o sea, feministas que van tan al extremo que directamente me odian porque soy hombre, por ejemplo. Absurdo. El Sí. feminismo que Sí, anula ahí al está. hombre es absurdo porque es que necesitamos, los hombres necesitamos las mujeres necesitamos de los hombres y los hombres necesitan de las mujeres. Bueno, en realidad, en cuestión de ciencia, sí se ha logrado descubrir la manera de convertir un óvulo femenino en una serie de esperma. O sea, de que es posible ahora de que dos mujeres puedan tener hijos con Ah, sí, eso participación del también hombre. es verdad. Que Pero eso ya no es necesario. Ahora con las tendencias de divorcios, parejas que cada vez se divorcian más frecuentemente. Y además de que con la cuestión esta de la cantidad de divorcios y los cambios de pareja que suceden durante la vida de una persona, en realidad estamos volviendo al matriarcado, Sí, porque ese era el patriarcado antes, ya también de, ahora con de creo la otra que la manera. cuestión de reflexión está justamente en cómo vamos a buscar ese balance, ¿no? Ese aporte igualitario, no económico, sino ese aporte en compromiso. Porque finalmente, si yo estoy comprometida con una familia, sea hombre o sea mujer, digamos en el caso de la mujer, si yo debo trabajar, yo voy, trabajo y traigo para darle de comer a mis hijos. Y si yo soy papá y tengo que cuidar a los niños, pues yo los cuido mientras mi señora pues allá pues, se va a trabajar y a cumplir también con su trabajo, ¿sí? O sea, es el balance, es la proporción de compromiso, lejos de esas creencias que tenemos nosotros de quién es más o quién es menos, o el patriarcado o el matriarcado, ¿sí? Yo soy también, no me considero feminista, yo apoyo la causa feminista y no estoy de acuerdo con ese feminismo extremo que anula al hombre porque imposible vivir sin los hombres y pues yo tengo hermanos, tengo a mi papá, tengo a mi esposo, mi hijo, ¿sí? Y los adoro, quiero lo mejor para él. El feminismo clásico dice de que el hombre y la mujer somos iguales, o sea, no coloca a la mujer arriba de los hombres, sino que los coloca en una situación de igualdad. Ese es el feminismo clásico, ese tipo de feminista soy yo. Yo realmente creo que las mujeres y los hombres son iguales y en todo aspecto. Las mujeres solamente no pueden hacer cosas de hombres si es que para hacer esas cosas de hombres necesitas un pene, Sí, porque si no lo haces tranquilamente. claro, claro. ¿No? Y los hombres también pueden hacer todas las cosas que hacen las mujeres que no necesiten los pechos o que no necesiten la vagina. O sea, que después somos iguales. Claro, claro. pero yo veo una tendencia, sobre todo aquí en Estados Unidos, del feminismo pues al extremo de que la mayoría de mujeres ya económicamente independientes, jóvenes, no quieren a un hombre como esposo. Van a un banco y le hacen su inseminación y no, y yo este es mi hijo y
hijo no necesita un padre. Entonces eso está un poco alterando la familia y núcleo familiar, pienso yo. No sé hasta qué punto llegue a ser la liberación de la mujer de que quiera llegar a ese extremo. No quiero que tenga padre. O escoger un novio que me gustó y físicamente digo, este es el hombre que quiero y mis hijos los quiero así parecidos a este hombre. Tienen una aventura de una noche simplemente para tener el hijo que ellas quieren similar a este hombre, porque ellas económicamente. Entonces eso también es delicado, también la demasiada liberación en cuanto a que la mujer se puede defender ella sola, ¿no? Me parece que tienes una definición sesgada de familia. Sí, O sea, una familia no necesariamente es un papá, mamá y hijos. pero Puede no ser es... también una mamá con sus hijos, puede ser un papá con sus hijos, puede ser un abuelo con sus nietos, puede ser, o sea, de que hay miles de combinaciones que forman una familia. Entiendo. Lo que tú hablas de la familia nuclear es un sueño que tenían los religiosos el siglo XVIII. O sea, que No no es es... una. simplemente Bueno, es... puede Simplemente ser Blancanieves con 7 enanos, no, también la una mujer familia. es que está desechando de una vez desde el principio, desechando que el padre esté presente en ese hogar. A eso me refiero, no a que, porque pueden ser dos mujeres que tienen un hijo y lo están criando, una abuela que está criando 4 o 5 hijos, como ha sucedido muchas veces, un padrastro. No es ese tipo de hogar a que yo me refiero de la antigüedad, sino el tipo de que de una vez la mujer está desechando al hombre de principio. No quiero que él tenga papá este niño porque yo soy sola. Entonces a ese Mira, tipo de hogar me refiero. yo conozco una familia, un compañero mío boliviano que vino familiado acá, que se consiguió una pareja acá. Y luego resulta de que él quería tener familia, quería tener hijos, y la sueca dijo, no, yo no quiero tener hijos, yo no quiero. Pero él quería tanto que al final la sueca le aceptó y le dijo, bueno, tenemos un hijo, pero tú lo crías. Y tuvieron el hijo, se lo dejó al papá y la sueca se fue. Y él lo crió a su hijo, o sea, que era papá-hijo. O sea, que también es Hay exactamente lo casos, mismo sí, que hay casos de también de otra hombres forma. así. Cada persona es un mundo y cada persona tiene derecho a formar la familia que quiera. A eso me voy, no es a otra cosa. Sí, sí, sí. Celebramos el Día del Padre. El Día del Padre que celebramos es ese padre que cumple el rol protector, el rol de trabajo, porque me haces pensar, Oscar, justamente que en este momento, y Verita con las observaciones, pues que en este momento está un poco disuelto el concepto. Sobre todo porque pues obviamente cuando estamos hablando de géneros, en el momento en que se estableció el género hombre-mujer, pues obviamente eso para mí siempre ha sido una decisión civil que se creó para saber cómo se impartían los derechos, ¿no? Quién tenía derecho y quién no. Y en la mitad del camino se quedaron el resto de todos los géneros que hoy en día, digamos, ya están teniendo el reconocimiento y efectivamente podemos ver familias constituidas de 2 mujeres o 2 hombres que tienen hijos también. Entonces, funciona de la misma manera. No sé ustedes cómo lo ven o cómo lo perciben, pero de una u otra manera el rol en familia tiende a acomodarse, ¿sí? Entonces, la mamá puede ser papá, papá puede ser mamá. Las psicólogas o los psicólogos hoy en día hablan de que o uno es mamá o uno es papá, pero uno no puede ser mamá y papá al mismo tiempo, por ejemplo, que dicen las señoras que se divorcian, ¿sí? O yo soy papá y mamá al mismo tiempo porque la señora ya no está, ¿sí? ¿Soy papá o soy mamá? ¿Cuál es mi posición? Y finalmente, ¿cómo es que se lo estamos enseñando a nuestros hijos? Porque la confusión la estamos transmitiendo justamente con estos pensamientos, ¿no? Bueno, yo creo que también vamos a lo de que hayan mitos y creencias también todavía. Mitos en que en el rol de que a los hijos, pues como se había discutido en un tiempo, en otra ocasión con, creo que era Jorge, de que los hombres son tan capacitados para hacer el papel, pues cariñoso y sí, o sea, pero aquellos mitos de que el papá era el hombre que no abrazaba al hijo, porque yo soy el hombre, entonces no, todas esas cosas también están ahorita en mesa de discusión de que el hombre tiene que dar ese cariño también, no es que salió a trabajar y llegó y la madre es la que da solo el cariño, no, abrazar a los hijos, como hemos dicho ya en últimas conferencias, de que abrazar a los hijos y darles ese cariño también, no porque sea hombre es seco y no tiene pues esos sentimientos. Entonces, eso es, nos encargamos nosotros las mujeres de dar
darle, creo yo, al hombre también ese derecho a que ellos den ese cariño y manifiesten esas caricias y todo a los hijos, o sea, entonces, no, a nosotras tenemos un papel muy importante también en eso, de que dejar un poco todas esas creencias de que el hombre no era el que daba el cariño y no abrazaba, no besaba a los hijos. Tenemos un papel, o sea, una obligación nosotras las mujeres también de darles el lugar también al hombre que necesitan los hijos, creo. Sí, quiero contarles que yo soy padre y ha sido una de las experiencias más grandes que he tenido en la vida. Realmente nadie nace sabiendo lo que es ser padre o ser madre. Lo vas aprendiendo con el tiempo, vas educándote también. Y a mí, yo me considero un padre muy, muy cariñoso, muy amoroso. Me gusta demostrar afectivamente y corporalmente mi cariño a mis hijos. O sea, no escatimo en abrazos o en besos. Me gusta tener un rol de proveedor, me encanta hacerlo, pero también me gusta divertirme con ellos, involucrarme en sus estudios, en sus prácticas, en su deporte. Y para mí ser padre es, creo que lo más importante que me ha ocurrido en mi vida. Bueno, en realidad ese es el papel que estamos creando para el padre. Porque en realidad la única diferencia entre un padre y una madre es que la madre puede dar a amamantar al bebé Dar cuando a es luz. recién nacido. No hay otra, o sea, de que para el padre que efectivamente protege, ¿no? Activamente participa de la educación, de la crianza, del Sí. desarrollo de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, leyéndoles cuentos, ayudándoles en sus tareas escolares, estar atentos a sus necesidades, acompañarles a sus actividades culturales, físicas o de lo que estén interesados en realidad. La crianza de un niño, de un individuo, es una cosa que varía de individuo a individuo y es una cuestión que te tiene que mantener bien, ¿cómo se dice? Bien metido en ese lío todo el tiempo, o Enfocado, sea que enfocado. enfocado, sí, ¿no? Y en eso, digamos, no debería haber diferencia entre padre y Madres. madre. Tampoco debería haber diferencia en la cuestión de los cariños, el apoyo. Es decir, los padres, el papel del padre y la madre no debería diferenciarse más que en lo que se diferencia biológicamente, obviamente. Pues vamos de verdad a ir cerrando, ir hablando. ¿Qué es importante? Importante es que, bueno, existe el rol padre-madre y pues digamos socialmente se ha venido celebrando el Día del Padre y el Día de la Madre, pero finalmente lo que se debe celebrar es el hecho de ser, digamos, el papá o la mamá, sin distinción. Es que ahora como el lenguaje nos lo impide también. O sea, podría ser más bien en un futuro el Día de los El Padres y Día ahí de los incluye Padres, exactamente. Pero es no, importante, o de los Pedres o de las Mapres, bueno, no sé. Pedres. No me sé, ¿para qué se entra uno dejemos la lengua a la antigüedad? Pero, ¿qué es importante? El rol que vamos Bueno, pues ¿cuál es? el día del ente. Eso. De lente. ¿Qué es importante? El rol que tenemos frente a la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque finalmente son los que van a desarrollar la sociedad en el futuro y porque son nuestro legado. Tanto papá como mamá tienen el derecho y tienen el deber frente a la familia, ¿sí? Y lo importante es que exista esa conciencia frente al principio de familia que finalmente es el rector de toda sociedad. El título de nuestro tema de hoy es El padre muchas veces señalado, pocas veces destacado. Y efectivamente hoy hubo bastante señalamiento al comportamiento del padre de una época, ¿sí? Pero también hemos de destacar, y como hablaba Jorge y Oscar, que hay muchos padres que toman el ejemplo, su labor o su tarea comprometida con sus hijos, ¿sí? Y creo que ahí es donde está el punto. Es importante reconocer que hay muchos hombres que hoy han girado a comprometerse o a entrar un poco más dentro de las tareas del hogar y hacer hogar. Finalmente es una sinergia que va a ayudar a todos. Entonces, pues lo que hay que celebrar es justamente el compromiso como padre o como madre frente a la crianza de nuestros hijos y frente a la conformación de una familia, porque yo pienso que uno sí debe seguir luchando por las familias, ¿sí? Independientemente de cómo estén conformadas. Una familia, crecer en familia y vivir en familia
es mucho más reconfortante para cada ser humano, ¿no? Que vivir en la sociedad o vivir el aislamiento, la soledad, ¿no? No sé cómo expresarlo porque no lo he vivido, el vivir sola. Yo siempre he estado en familia, tanto con mis padres como con mi esposo, y pues no tengo otro punto de vista, pero definitivamente yo siento que el apoyo familiar es clave dentro del desarrollo del ser humano, de los niños y de uno de adulto también, ¿no? La mayor parte de los niños crecen en familia. Son muy pocos los que tienen la mala suerte de estar institucionalizados y digamos, es Es una una pena pena. que no hay. Sí, y creo que en muchas ocasiones se excluye al hombre de la familia voluntariamente y creo que es uno de los más graves problemas que puede ocasionar una mujer a sus hijos, Ujú, ujú. el excluirla de su vida del padre. Pero fíjate que eso se pasa de lado y lado. Yo tengo unos padres que excluyeron a la mamá de la familia. Y, o sea, las dos figuras son muy importantes. Pero estamos hablando del padre ahora. Sí, Hemos llegado a la conclusión de que no hay diferencia de rol. Y lo que les decía, o sea, solamente hay diferencia en aquellos aspectos biológicos que no podemos hacer ujú. nada. Aunque biológicamente pues estamos conectados y quieran o no, hay papá y mamá. Así sea probeta, ese espermatozoide viene de algún lado. O sea, hay papá, hay Y me refiero a otra cosa, o sea, de que lo que decía, hay muchas familias en la papá. actualidad en la que los niños están criados no por padres, sino por otra persona que está haciendo como papá, que está realizando el trabajo que debería haber realizado el papá, Exactamente. ¿no? Y esos son los papás, porque en realidad esa cuestión de que el otro tipo solamente ha sido un donador de semen, no es Sí, ni más ni menos. O es sea, quien lo de cría. que hay la diferencia entre un donador de semen y un padre. Claro. Y creo que estamos hablando de los padres, no de los donadores de semen. Pero, uno dona, digamos, se dona la semilla, pero la semilla va donada con los genes y todo eso. O sea que independientemente de que tú no conozcas tu hijo, de que fuiste simplemente, vendiste tu posibilidad, Un el donador, papá verdadero es el que donante, donó y finalmente es el que está legando detrás pues toda la carga genética. la genética. ¿Mm? Entonces, pues eso no es tampoco como que yo di y hasta luego, no, ahí quedó una conexión, ¿sí? Sí, no, de esa conexión genética, claro que queda, pero es importante. Para comenzar solamente es la mitad, no es tampoco el 100%, es solamente la mitad. Y gran parte del material genético, aunque no me creas, es, digamos, te da inclinaciones a, no te lleva a. O sea, Sí, de que uno nace con ciertas inclinaciones a, por ejemplo, tener cáncer, Ujú. ¿no? Pero si tú llevas una vida que va a favorecer a que tengas cáncer, lo Vas a vas a ver. tener, claro. pero te da inclinaciones a ciertas cosas, pero no te lleva a eso. O sea, todo depende también del medio ambiente en el que críes. Y en eso sí que influye el Ujú. padre. Exacto, entonces hay un padre biológico y hay un padre real. Y el padre real es el que está comprometido con la crianza de los hijos. Conclusión. Y a ese padre es el que está Y que hoy. lo ideal sería que fuera que fuera la misma persona. Pero lo que pasa es de que había mucho tiempo en el que, por ejemplo, se esperaba de que, digamos, hijos de un asesino en serie, que sea asesino en serie. O sea que había, yo sé, o sea que había un estudio bastante serio sobre la cuestión de los delincuentes. Si tenías padres delincuentes, tenías más posibilidades de ser delincuente o no. Y había esos estudios, son esos estudios que se han realizado sobre todo acá en el norte de Europa, en Suecia, en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso ha sido, han sido los principios de lo que han terminado con el nazismo y todo ese tipo de ideas, nacidos en estudios serios hechos en ese Ujú. aspecto. Y bueno, ahora sabemos, los comportamientos y qué sé yo, no son genéticos. La genética te da inclinaciones, pero es el medio ambiente El el que que te te forma. forma. Exactamente. Entonces, Como los mellizos que se han criado muchos en diferentes hogares, luego se juntan y son totalmente, pues a pesar de tener la misma genética, se han desarrollado en la sociedad de una manera diferente, ¿no? ujú. Sí, bueno, ese es otro tema bien interesante que se podría analizar de pronto más adelante en otro podcast, que es el tema de la genética, pero hoy celebramos al padre, celebramos el rol
de esa persona que se hace cargo de su familia, sus hijos, que se preocupa por tanto la crianza de los niños como también la protección de la familia y el proveer las necesidades que la misma tiene, ¿no? El mantenerla. Y pues que si son familias reconstituidas o son familias que finalmente están separadas, pues que igual ese rol se permita y también se ejerza, ¿no? De lado y lado. O sea, es un trabajo de dos. Mira, yo tengo una cuestión personal que tal vez no debería decir, pero resulta de que yo tengo, mis padres son mucho, mucho más mayores, o sea que yo he sido, como quien dice, el último esfuerzo. Y la, la menor de mis hermanas, mis otras hermanas, ¿no? De mis hermanas, todas mis hermanas son mayores, todos mis hermanos son mayores. La menor de mis hermanas me lleva con 9 años, o sea que Ah, sí, hay una diferencia generacional entre yo y mis hermanas, ¿no? sí, engendrado por Entonces, saliva. mi papá venía de otra generación, una generación completamente diferente en relación a la generación de los que venían los papás de mis compañeros de curso, de la gente de mi edad. O sea que mis papás eran realmente Añejos. antiguos, no eran chapados a la antigua. Y yo te digo, mis hermanos, mis hermanas, le temblaban. O sea, mi papá les miraba enojado y ellos no sabían dónde meterse. O sea, era bien estricto, bien estricto. ¿No? Y claro, o sea, de que se ha debido arrepentir del último esfuerzo porque yo he sido muy rebelde y yo sí me he parado frente a él y o sea, yo no le temía. No le tenía miedo como mis hermanos, ¿no? Y si me decía una cosa, ¿por qué hace tal cosa? Yo le contestaba por esto y por esto y por este otro. He tenido ese choque generacional. Generacional. Sí. Pero lo interesante con todo esto, ¿no? Cuando mis hijos, todavía niños, lo han conocido a mi papá ha sido un abuelo bien tierno con ellos, bien cariñoso y no era el papá estricto que mis hermanos habían conocido algún día. No, no, yo te digo, es en serio. Yo ya tenía mi doctorado y fui a mi casa, estaba con mi hermano mayor y saco un cigarrillo y lo prendo. Yo fumaba bastante. Saco un cigarrillo y lo prendo y mi hermano se puso rojo y después me llamó y me dijo, ¿cómo vas a fumar delante del papá? Yo le digo, pero si no me invita a cigarrillo. Si no me invita cigarrillo. ¿No? Entonces, digamos, es bien gracioso cómo las cosas se mueven. Ujú, exacto. ¿Cómo cambia la manera de pensar y cómo cambian finalmente las costumbres, ¿no? Y las dinámicas familiares. O sea, vale el cambio, pero siempre como en la protección de la familia. Bueno, Jorge, para cerrar. Sí, pues vamos celebrando a los padres, los que tengan, los que lo son, porque al igual que las madres, merecen un respeto y son una parte muy importante de cada familia. Exacto, Verita. Bueno, yo creo que, pues sí, también una linda celebración para los padres en su día y esperamos que en el futuro no sea solo el Día del Padre y la Madre, sino de los padres y que siga siendo la RAE, la Real Academia, pues tan firme en sus cosas y se les siga llamando padres en un futuro a ambos, ¿no? Ujú. Pero es muy importante el balance, como comentábamos, dejar un balance y darle a él su rol. El padre necesita su rol como padre. Entonces, esa es mi conclusión, darle al papá el rol, no aislarlo del hogar y de los hijos, no, pues porque a veces hay divorcios que terminan muy mal y son muy amargos y esto, y entonces la madre decide sacar al padre, como decía Jorge, pero no, darle su rol, es importante. Ujú. Oscar. Yo pensando de que la cuestión esa del rol del padre, el rol de la madre, son roles impuestos por la cultura y que esa cultura está cambiando y está haciendo de que el rol del padre sea realmente el de educador, de participar en la vida de los niños, de los hijos. Y eso es una cuestión Ujú. positiva, ¿no? Y pienso de que siempre he pensado, los hombres y las mujeres somos lo mismo. Entonces, le damos el mismo cariño, el mismo interés en la crianza de nuestros hijos, aunque a veces parecería que la mujer pueda dar más, pero no, o sea que pienso de que damos lo mismo y es bueno de que los niños alguna vez, los hijos alguna vez reconozcan, o sea, de que los papás también hemos formado parte de su educación y bueno, nos reconozcan.
sea, en el Día del Padre, que como lo dije en principio, o sea, que se lo celebra en diferentes fechas en diferentes lugares, ¿no? Yo por suerte tengo dos fechas que me festejo. Genial. Bueno, efectivamente, pues un feliz día a todos los padres, con el reconocimiento que el ser padres nos lo da el hecho de tener nuestros hijos y que frente a los hijos tenemos una responsabilidad y tenemos un deber moral para hacer mejores sociedades. Entonces, no se trata de señalar, se trata de corregir y de destacar, como decía Oscar, esa gran labor del padre de familia. Bueno, y hasta aquí yo creo que cerramos, llegamos con el tema de hoy, podemos quedarnos aquí más horas, estamos realmente muy encantados con esas temáticas, pero pues no se puede, así que nos vemos en 15 días con otro tema de interés para todos. Les agradecemos su audiencia y no olviden unirse a nuestras redes sociales, AIDE, Asociación Internacional de Escritores. Hasta una próxima. ¡Feliz Día del Padre! ¡Salud! Chao, Chao, chao. feliz día. Felicidades para mí Y para Oscar Eso. y los y demás. para Oscar. Felicidades a Oscar, a Jorge y a los padres de nuestras casas. Sí. Bueno, bye. Así concluimos otro episodio más de Café, Libro y algo más. Te esperamos en 15 días para abordar otro tema cautivante. ¡Hasta la próxima!